buenos días con todos. El día de hoy nosotros vamos a presentar el tema de sueños y cómo la posmodernidad ha afectado a los jóvenes, a los sueños y las aspiraciones que tienen el día de hoy. Para este programa contamos con la participación de Daniel Cuti, el cual es docente de la UDLA. Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí. Bueno, comencemos. ¿Tú cómo has visto que han sido las aspiraciones de los estudiantes y de los jóvenes en general hoy en día con la posmodernidad? Creo que es importante distinguir dos cuestiones, digamos en términos de conceptos. Primero entendamos qué es posmodernidad, que es una corriente, digamos, intelectual que nace mucho del arte, quizás a finales de los años 60, no es un tema nuevo. Pero ¿por qué nos sirve mucho esta teoría para entender, digamos, el tema aspiracional que actualmente tienen los jóvenes? Es porque esta teoría plantea de que no hay verdades fijas, por decirlo así, no hay una verdad que esté ausente, digamos, de ser criticado. Entonces lo que plantea la posmodernidad es que tú tienes muchos relatos, muchas posibilidades, y que básicamente todo carecería de esa imposición de verdad o de legitimidad, ¿no? Entonces son como que varias narraciones, por decirlo así. ¿Por qué nos ayuda mucho esto? Y aquí entrando un poco en tema, yo creo que ahorita, digamos, en temas de la aspiración que tienen los jóvenes, creo que es súper importante, antes de tratar de tejer a qué se debe esto, creo que hay dos condiciones que son muy propias, digamos, del entorno social al menos de la generación Z en adelante, ¿no? Entonces la primera es que tenemos una crisis y una recesión económica brutal después del COVID, que todavía no termina de cuajar, entonces estamos en un ambiente de escasez. Y la otra es que mucho de cómo se generan las aspiraciones está muy determinada por los algoritmos que tenemos en redes sociales. Entonces, bajo estas dos condicionantes, y recordando lo que estábamos planteando antes de posmodernidad, hay como un montón de relatos que de alguna forma van tejiendo, digamos, ese tema de aspiraciones. Entonces las aspiraciones están, digamos, creciendo en este ambiente, ¿no? No hay oportunidades de carácter económico y al mismo tiempo tenemos algoritmos que de alguna forma están ahondando las aspiraciones personales que tiene cada uno. Entonces, ahí entrando dentro de esta situación, aquí hay un fenómeno social bastante curioso, que digamos en términos políticos también se le entiende, que es la cuestión de la polarización, y más que la polarización entendida como yo volverme adversario de alguien, hay que entender que por producto del algoritmo yo ahondo mucho en las preferencias que yo tengo, ¿de acuerdo? Si hacemos como una especie de metáfora, antes, digamos, si es que yo me estaba educando o estaba curioseando, es como que expandía un poco más el límite de visión que yo tenía, porque el mundo en el que yo fui criado es como que bastante limitado, y por medio de la educación yo me expando, por decirlo así, o por medio del contacto con otro tipo de situaciones. Pero con el algoritmo yo no me expando, es como que yo cavo un hueco hondo en el cual estoy reafirmando los errores, las limitaciones que yo poseo. Entonces, creo que esos son los dos componentes en el que hay que entender ese tipo de aspiración. Es un poco para empezar. Sí, claro, la verdad, o sea, con esto de los algoritmos se crea también como una burbuja, ¿no? En la que nos quedamos ahí de, este es mi círculo, me quedo en esa. Y también en base a todo esto de la posmodernidad, también creo que varios conceptos que antes se tenían se cambian. Uno de esos también podría ser el éxito. Tal vez antes el éxito para otras generaciones era percibido de una manera muy diferente. Pero ¿cómo lo ves ahora en esta generación Z, millennials y todos los demás que venimos? Entrando en lo que tú acabas de mencionar, digamos que antes el éxito, y tomando el tema de la posmodernidad, era como que un metarrelato. Un metarrelato quiere decir como que el éxito tiene estas características y todos deberíamos ir hacia allá, digámoslo así. Y si es que esto lo comparas con, yo soy millennial y las generaciones anteriores a la mía, el éxito era liquidez económica, estabilidad familiar, reputación social, digamos que de alguna forma todavía existe esto, pero no en la misma medida como solía ser en generaciones previas a la generación Z, como ves ahora, ¿no? Entonces, tomando el tema de la posmodernidad, este relato de la liquidez económica, que vendría a ser como muy parecido al sueño americano, esto como que está completamente minado, esto ya no es algo que todos deberíamos encaminarnos a hacerlo, porque tú tienes la personalización de los algoritmos, tienes una aspiración muy posmoderna, entonces tienes un montón de frentes de cómo debería ser el tema del éxito, ¿no? Entonces, ahí ya no hay un solo relato, sino que tienes múltiples. No obstante, esta multiplicidad de relatos a los cuales tú podrías aspirar, sí tiene la cuestión de la construcción económica, ¿no? Entonces, yo noto al menos un cambio, un poco hablando en general,
que el tema de la aspiración ya no va tanto en un tema de adquisición de propiedad o de acumulación de capital, que puede que exista en ciertos círculos, pero ya no es tan normalizado. Ahora es un tema más de qué tipo de experiencias vivo y cómo voy promocionando mi estilo de vida en las redes que yo voy manejando. Entonces, si es que yo tengo un estilo de vida con estas características de, no lo sé, digamos vinculado a temas de causas sociales o temas de bienestar, no, o sea, hay un espacio amplísimo ahí y súper personalizado que tú vas a tener pequeñas audiencias que de alguna forma van a reafirmar lo que tú estás promocionando. Entonces sí, volviendo al tema y respondiendo a tu pregunta, parecería que por el tema de escasez económica, el tema ya no va en un tema de adquisición, sino estaría más centrado en un tema de vivencias, ¿no? Yo conozco estos lugares, yo pruebo este tipo de alimentos, este tipo de viajes son recomendables, si vamos a estos lugares deberían ver esto, recomiendo estos libros, recomiendo estas películas, y tienes una multiplicidad de microsistemas donde básicamente pasa lo que te había mencionado antes, que vas cavando más en ese tipo de afirmación, lo cual genera un producto bastante curioso porque podría decirse que hay más divulgación de la pluralidad humana que existe, pero por el tema de los algoritmos nos volvemos menos tolerantes y más intransigentes respecto a aquellos que, digamos, difieren de lo que yo aspiro o de lo que yo vivo, ¿no? Bien, claro, tiene todo el sentido, pues ahora pensar que como tenemos una nueva forma de ver la realidad, ahora lo que buscamos es construir una identidad basada en lo que vivimos, en lo que tenemos o en lo que queremos aspirar. Entonces, ¿cómo los jóvenes ahora crean esa identidad y cómo puede afectar en lo que usted menciona en este caso, que es la pluralidad y el tema de que la identidad o lo que yo defiendo puede afectar al resto de personas? O sea, ¿cómo construyen su identidad los jóvenes ahora? Yo creo que en esta situación, y esto apelándome un poco a un tema de cuando empezaron a salir las plataformas para escuchar música, por decirlo así. Quiero hacer un paralelo digamos, en esta experiencia pequeña y luego lo trasladamos a otro tipo de situación. Entonces, cuando recién empezaron a salir las plataformas de música donde tú podías escuchar música por streaming, digamos que el algoritmo todavía no era lo suficientemente maduro. Entonces, yo podía explorar una cantidad muy vasta de géneros que quizás no hubiese ido en primera instancia. Pero cuando el algoritmo se empieza a volver más sofisticado, me empieza a dar mucho más de lo que yo inicialmente escogí. Entonces hay un punto, por decirlo así, hay un punto virgen donde las posibilidades están como que muy amplias antes de que empiece a volverse extremadamente angosto, digamos, en el tema de preferencias que tú tienes. Y ahora, digamos, si yo entro a esta plataforma, máximo me sugiere 2 o 3 ritmos. Y eso es muy frustrante porque se vuelve una especie de prisión. Eso que pasa con la música, trasládalo a ideas políticas, trasládalo a identidades de género, trasládalo a preferencias. Es muy curioso y muy paradójico que en la oferta amplísima de posibilidades de vida y donde ahora tenemos la posibilidad de entrar en contacto con eso, tengamos esta especie de preselección y curaduría que realmente lo que está haciendo es volvernos seres humanos más limitados. Y ahí creo que entra un tema de responsabilidad, digamos, más individual, de permitirte explorar más allá de lo que te resulta más cómodo, ¿no? Entonces nos manejamos en esas cuestiones. Yo de alguna forma puedo caer en una exacerbación de mis identidades iniciales, pero si es que yo me mantengo en esa dinámica, puedo pensar que el mundo es simplemente esa redundancia de lo que inicialmente escogí. Y yo creo que a la larga eso es bastante peligroso y estamos viendo los efectos, o sea, porque si tú lo ves a largo plazo, el tema que tú consenses o que aceptes la pluralidad de otro tipo de formas de vida se vuelve cada vez más complejo, a pesar de que esas personas también tienen, digamos, la posibilidad de poder ocupar su espacio, ¿no? Entonces sí creo que hay un tema que, al menos en las generaciones posteriores, parece que hay un sentido de redundancia constante sobre lo que en algún momento fue un punto virgen, ¿no? Del cual creo que no se ha hablado lo suficiente. Sí, la verdad. Y igualmente con todo esto del internet, ¿no? Ya nos volvemos, como dicen, ciudadanos del mundo, que podemos interconectarnos mejor y compartir mejores ideas, pero a la vez eso puede confundir, creo yo, también en el sentido de pertenencia, ya que, por ejemplo, una persona puede consumir demasiada información de otro país y es lo que pasa con los que se creen transculturales. Esto también es algo que trae el postmodernismo, ¿verdad? Con todo esto de los algoritmos y cómo básicamente te cambia la mentalidad. Netamente sí. Lo que pasa es que
el cómo entra información a tu estilo de vida está siendo alimentado por lo que otras personas que son similares en tu personalidad están desarrollando en otras partes del mundo. Entonces hay como cierto tipo de matices, digamos, a nivel local, que quizás lo estamos pasando muy por alto, ¿no? Pero sí, yo creo que el tema de la aspiración está muy sujeto a este tema de cuestiones, ¿no? Entonces, lo que yo quiero mencionar aquí es que hay estas dos condicionantes que están generando este tipo de situación. La primera es poner en crisis los modelos que aparentemente la humanidad debía caminar. Ahora, digamos, tienes un espacio de pluralidad muy amplio. No obstante, tienes espacios, digamos, como más segmentados de intransigencia sobre cómo deberíamos vivir, por decirlo así. Digamos, traducido a un tema, digamos, más aterrizado, cada vez son más comunes los grupos, digamos, de las nuevas generaciones que no aspiran, digamos, a tener la familia, digamos, clásica, por decirlo así. Aparte que demanda una gran cantidad de liquidez, hay otras personas que sí lo prefieren, pero, digamos, el número cada vez decrece en esa situación. El tema de la educación también es una cuestión, digamos, muy puntual. Antes era un tema, digamos, de buscar certificarse o cuestiones de títulos, pero ahorita, digamos, el conocimiento está tan divulgado que esto también, el carácter mismo de una universidad también es algo que empieza a entrar en diálogo, ¿no? Si tenemos una vasta información de educación, ¿para qué sirve la universidad? Ahí viene una pregunta, digamos, más capciosa. ¿Hay algún tipo de ventaja, digamos, de tener un diálogo con personas que han sido educadas en determinada rama? En lo personal yo pienso que sí, porque al menos por un momento, cuando tú leas o cuando te estás educando, sales de esa cámara de eco que tendrías acá. Pero, digamos, son dos componentes que están dentro de nuestra realidad, ¿no? Que hay que tenerlo como que muy en cuenta. Y el tema es, dentro de esta situación, ¿a qué aspira uno? ¿Hacia dónde va? Yo creo que hay cierto tipo de discursos que se vuelven bastante enérgicos, pero hay algunos que como que han tomado cierto tipo de despegue, ¿no? Hay mucha más, digamos, conciencia sobre temas de salud física, sobre temas de salud mental. Creo que la generación Z es mucho más sensible que las anteriores. Pero al mismo tiempo también tienes comunidades muy pequeñas donde, digamos, cierto tipo de límites éticos se ven trastocados, por decirlo así. Si tú estás en un grupo que es misógeno, o en un grupo que, digamos, es muy radical en cualquiera de las ramas que pueda fomentarse, al no tener ese contacto con la pluralidad, bien en el tipo de aislamiento que tú te encuentras, eso se puede volver una aspiración exacerbada, por decirlo así. Entonces, lo que hay que pensarlo es que más que un diálogo social, que ahorita creo que es bastante necesario, es como que en las determinadas particularidades donde vivimos hay cierto tipo de exponencia y exacerbación de lo que sea que está pensando este grupo en pequeño. Y eso sí, creo que hay que rever mucho. Sí, la verdad, con todo esto es bastante interesante de cómo, o sea, cambiamos en cierto modo las mentalidades y también de que es como patrones generacionales se rompen, digámoslo así, de cierta manera, pero tal vez habría alguna manera de ver si es que podemos predecir o intentarlo. ¿Cuáles serían los sueños emergentes tal vez de las próximas generaciones? No sé si en base a problemas que pueden ir surgiendo mediante el camino que van a tener que resolver. A mí algo que me parece interesante que acabas de mencionar es este punto de que se rompen patrones previos. Porque esto que acabo de mencionar, si bien puede sonar alarmante, no tiene solamente una connotación negativa, ¿no? Ese punto es súper interesante el que acabas de mencionar, porque claro, si yo ahora tengo acceso, digamos, a otro tipo de educación, no necesariamente voy a estar atado a los complejos imperfectos previos que mi cultura de alguna forma determinó. Y eso también tengo que ser muy sincero. La generación Z, al menos en nuestra concepción, digamos puntualmente ecuatoriana, andina, latinoamericana, nota un sentido de autoestima y empoderamiento mucho más sólido que en generaciones previas no los he visto. Y yo también creo que es parte de ese sentirse más miembro de esta comunidad global en la que tenemos este tipo de interacción. Yo creo que una constricción muy fuerte, o sea, atacando estos dos puntos que acabo de mencionar, creo que el que tú estés consciente de que el algoritmo genera una cámara de eco implicaría que tomes medidas para que no entendamos que eso es un relato, digamos, impositivo. Hay que ser muy postmodernos con esa cuestión y entender que son posturas. Entonces ese vendría a ser como un primer punto, ¿no? Sí. El otro, digamos, donde no tenemos mucha conciencia, no tenemos mucha injerencia hasta cierto sentido, es la cuestión de la situación económica global, ¿de acuerdo? Ahí varía mucho porque si empezamos a tener más liquidez o menos liquidez, determina, digamos, el tipo de acciones que nosotros tenemos. Pero yo diría que ahorita, si es que esa situación se vuelve más escasa, podríamos seguir viendo que
se posicionen más tipos de familia que no aspiren a depender, digamos, de situaciones que demandan mucho gasto económico. Quizás las familias, digamos, monoparentales se vuelvan más comunes, que es algo que ya está pasando. Entonces yo creo que ahí la constricción a la identidad que podríamos tener respecto a los espacios digitales siempre son los temas de carácter económico, ¿no? Claro, sí. Entonces creo que es esa pugna Sí, que va por ahí. es bastante interesante todo este tema de la posmodernidad y bueno, aquí podemos conversar un poquito sobre cómo ha afectado hasta las nuevas generaciones y a nuestras aspiraciones y metas. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos, muchas gracias, Dai, y yo soy Ani, y muchas gracias por ver este programa. Hasta luego.